Y precisamente para conocer un poco sobre los consejos y las claves que debe tener un emprendedor para abrir un negocio, vamos a hablar con Patricia García. Ella es gerente general de Opino, que es una empresa de investigación de mercados. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, Valeria. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué es lo más difícil de abrir un negocio en el Perú? Mira, yo creo que el peruano de por sí tiene un espíritu emprendedor nato. Eso ya nos da un paso adelante. Creo que tomar la decisión en muchos casos de dejar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo fijo, un sueldo asegurado a fin de mes y salir de ahí para emprender algo propio implica un riesgo, pero también implica una gratificación diferente, una gratificación personal diferente porque es propio, ¿no? Entonces, creo que el primer paso va a depender un poco de qué es lo que estás dejando. Si es que estás dejando un sueldo fijo, asegurado, para adentrarte pues en el mundo del emprendimiento, ¿no? El factor miedo también es un impedimento, Sí, ¿no? claro. De repente tenemos el temor, el terror de salir de nuestra zona de confort. Así es. Y eso va a depender un poco de en qué etapa de tu vida estás. Probablemente una persona que no tenga carga familiar, no tenga mayores responsabilidades, probablemente ese miedo sea un poco menor que alguien que sí tiene que pagar un colegio, tiene que pagar un seguro para sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces va a depender también un poco de la etapa de la vida en la que estás. Y bueno, tú hablabas un poco también de las personas que tienen familia y muchas de estas personas que nos están escuchando, nos están viendo, quieren emprender un negocio, pero no saben cuánto es el dinero mínimo que se tiene que usar. Algunos especialistas hablaban de 500 soles, otros de 1000 soles. Depende del rubro. Cuéntanos un poco. Sí, mira, en realidad el tema de los montos puede ser muy variado. Yo creo que hay algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta y que ya te van a dar algunos pasos adelante. Por ejemplo, emprender en algo que tú conozcas, ¿no? Si tú trabajaste por mucho tiempo en un restaurante, por ejemplo, conoces más o menos cómo el flujo de la operación en sí, cuánto más o menos se mueve diariamente, etcétera, cómo se mueve diariamente, cómo es el ambiente. Si tú ya conoces eso, yo creo que ya tienes un paso adelante. Si tú has trabajado, por ejemplo, en una tienda, en una galería en Gamarra, en Mesa Redonda, tienes el manejo de, más o menos entiendes en qué punto del mes del año hay bastantes ventas, ya tienes una idea base de cómo emprender una galería, abrir una galería. Por supuesto, claro. Y también, por ejemplo, eso también otro punto a tomar en cuenta en ese caso es, si es que, por ejemplo, vas a abrir alguna tienda, bodega, etcétera, y vas a atender tú misma, ya ahí descartas el tema de gastos de personal, ¿no? Si queremos empezar de pocos, por lo menos en una primera etapa. De repente ya el emprendimiento crece, se fortalece y necesitas contratar gente, pero en una primera etapa tú podrías hacer algunas tareas para ir recortando un poco los costos que implicaría abrir algo propio, ¿no? Claro, esos negocios, por ejemplo, del catering, ¿no? A veces son familiares, ¿no? Exactamente, y los mismos integrantes de la familia forman parte de la empresa. O sea, algunos en algunos eventos son parte de los mozos, otros son los que están preparando la comida, etcétera. Entonces, yo creo que sí, además el espíritu emprendedor peruano y cómo se mueve esto dentro de la familia es un punto favorable, porque efectivamente el grupo familiar puede convertirse en una empresa, en un emprendimiento. ¿Se podría entonces concluir un poco que una empresa familiar es más barato porque obviamente la mano de obra somos todos, ¿no? En una primera etapa sí, yo creo que en una primera etapa sí. Y siempre y cuando todos apunten a lo mismo, ¿no? Que todo el esfuerzo sea grupal, porque lo que están buscando es un objetivo grupal. Entonces sí, en una primera etapa el hecho de que sea un emprendimiento familiar ayuda, porque todos pueden poner una cuota de esfuerzo y por ahí reducir algunos costos. ¿Se puede saber un poco qué sector es el más rentable para emprender un negocio? Mira, hace unos días escuchaba, hay que aprovechar un poco en lo que somos fuertes, ¿no? O sea, hay muchos aspectos en los que nuestro país destaca, muchos servicios, la gastronomía, etcétera. Pero por otro lado también hay que pensar un poco en el público objetivo, ¿no? En las personas a las que nos vamos a dirigir. O sea, si vemos un poco los niveles socioeconómicos, por ejemplo, la mayor parte de la población está en el nivel socioeconómico C. Entonces, si yo quiero
emprender y tener un negocio cuyo volumen me haga realmente la diferencia, probablemente deba dirigirme a las bolsas más grandes de niveles socioeconómicos, C, ¿no? Sin embargo, si quiero entrar con un producto muy de nicho, muy específico, que también es un modelo de negocio válido, entonces probablemente te busques dirigirte a un nicho mucho más específico, no tanto de volumen, sino de valor, ¿no? Entonces vas con pocos clientes, pero con productos de valor. Y eso también es completamente válido. ¿Y cuál es el principal consejo que le darías tú de repente a un emprendedor que quiere iniciar un negocio pero no tiene tanto dinero? Mira, como comentaba hace un rato, si es que sabes de lo que en el negocio que quieras emprender, creo que te da ya es un punto a favor el hecho de que tú tengas algo de experiencia en el tema. Probablemente si no tienes tanta experiencia, ya el costo de aprender ya implica meses, esos meses implican costo, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, primero creería que por una cuestión natural, si sabes, si conoces el tema en el que vas a emprender, ya tienes un paso adelante. Por otro lado, me parece súper importante escuchar al consumidor o al cliente que te estás dirigiendo, ¿no? Y para eso, bueno, está la investigación de mercado, los estudios de mercado, que te permiten un poco ver qué es lo que está percibiendo tu cliente, o incluso si aún no es tu cliente, ¿no? Saber qué es lo que querría. De repente yo tengo la idea de que lo que a mí me gusta les va a gustar a todos, pero eso no necesariamente es así. Eso en marketing se llama el criterio de la autorreferencia, y en realidad no todo lo que funciona para mí va a funcionar para los demás. Entonces la única forma de saberlo es preguntándole. Para eso hay un montón de empresas de investigación de mercados, pero si, por ejemplo, no hay mucho presupuesto para eso, o sea, si no hay nada de presupuesto para eso, tú mismo, ¿no? Sal a la calle, mira, si vas a poner un negocio que implica una infraestructura, un local, paséate por los alrededores, mira qué hay para ver si tienes competencia o no, empieza a hablar con la gente. Si por ahí ya puedes invertir algo, invierte en investigación de mercados. Hoy en día hay herramientas o metodologías que te ayudan a conseguir información con mucho menos costo, ¿no? Hoy en día hay muchas metodologías, se pueden hacer encuestas online, tú a través de una encuesta online puedes llegar a tu público objetivo y con menor costo. ¿Por qué? Porque no le estás pagando a un encuestador, no estás pagando a un digitador, etcétera, y eso también te permite levantar información para que en base a esa información tú puedas o emprender o corregir algo si es que ya emprendiste, o fortalecer los puntos buenos, ¿no? Las fortalezas. Tú estás hablando del estudio de mercado. ¿Qué entendemos para que un poco la gente lo pueda aterrizar más? ¿Qué Mira, por estudio de en mercado? fácil es tener contacto con tu cliente. Con tu cliente o con tu potencial cliente si es que todavía no estás en el mercado, ¿no? Escucharlo, saber qué es lo que quiere. Si tú quieres poner un restaurante, por ejemplo, primero ves el local, la ubicación, dónde vas a estar, qué tipo de competencia tienes alrededor, y entonces empieza a preguntar a la gente que podría ir a tu restaurante, qué tipo de comida quiere, en qué momentos del día. Si es que de repente es una zona donde hay mucha empresa, probablemente tu hora pico va a ser la hora de almuerzo. Entonces pregunta, sale a preguntar. Eso lo hacemos con una investigación de mercado. El estudio de mercado lo que hace es acercar a la empresa con el cliente y que el cliente manifieste y te diga, mira, yo lo quiero de este color, de este sabor, a tal hora, a tal día, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que tu inversión sea más segura, para que las decisiones que tomes sean con menor riesgo. Para eso ayuda la investigación de mercados. Y eso suena tan propio de una empresa grande, pero es tan necesario para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí, Esas personas que de repente tienen restaurantes y ven un nicho fuerte o de repente un buen negocio, colocar restaurantes, por ejemplo, afuera de las universidades, colocar farmacias afuera de los hospitales o fotocopiadoras afuera también de las universidades. Sí, claro. Merece, o sea, tiene detrás de esto un estudio de mercado. Yo creo que sí. Mira, el escuchar al cliente le sirve tanto al emprendedor pequeño como al grande. El grande probablemente ya esté mucho más profesionalizado y la investigación de mercado sea parte del día a día,
Pero en el caso del emprendedor pequeño, con mayor razón aún necesita escucharlo. Entonces, si bien es cierto decirle a un emprendedor pequeño, acércate a una empresa de investigación de mercados y cómprate un estudio gigante que abarque absolutamente todo lo que necesitaría saber, es un poco irreal, es cierto, pero sí creo que es importante acercarse al consumidor y... Hablando, conversando. Sí, claro, te puedes acercar, puedes empezar a conversar, etcétera. Y cuando ya tienes un poco de presupuesto, invertir. Invertir, como te digo, hoy hay muchísimas metodologías que son mucho más manejables económicamente hablando, que te permiten igualmente estar cerca de tu consumidor. Listo, entonces fueron los consejos que ha dado Patricia García, y es gerenta general de Opino, una empresa de investigación de mercados que estuvo aquí muy gentilmente en Economía para Todos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información.